Veedurías ciudadanas buscarían deslegitimar las actuaciones de la Corte Constitucional. Esto a criterio de Diario La Hora. La acción de protección admitida este 29 de agosto del presente por el juez de Montecristi, Leiber Kimis, no fue apelada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una intencionalidad y manipulación política se estaría forjando con el objetivo de deslegitimar las actuaciones de la Corte Constitucional. La advertencia se la planteó pues Ramiro Ávila, ex juez de la Corte, luego de que el pasado 29 de agosto Leiber Quimis Sornosa, magistrado de la Unidad Judicial de Montecristi, Manabí, concedió una acción de protección a favor de la ciudadanía o de la ciudadana Betty Moreira Marcillo para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, conforme una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las acciones administrativas y designación de jueces por parte del CPCCS transitorio de Julio César Trujillo. También se buscaría revisar el proceso de conformación de la Corte Constitucional en febrero del 2019, cuando estuvo presidida por el juez Hernán Salgado. La acción de protección admitida por Quimis no fue apelada por el CPCCS, así lo señaló una fuente de la Corte Constitucional. Algo estaría pasando en términos políticos, es el resultado de una veeduría, no puede tener ningún tipo de consecuencia ni peso jurídico sobre el proceso de selección de la Corte, que además este sería fruto del CPCCS transitorio que tenía competencias especiales. Esto lo dijo Ávila, quien recordó que en términos circunstanciales la Corte está blindada. Él se refiere a que en mayo del 2019, si mal no me equivoco, la entonces CC, presidida por Hernán Salgado, por unanimidad aprobó un dictamen que declaró que el CPCCS definitivo no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición en aquel entonces otorgó al CPCCS transitorio, por lo tanto no goza de autotutela para revisar las acciones tomadas y las competencias extraordinarias no pueden ser asumidas, homologadas, ni tampoco desconocidas por el Consejo de Participación definitivo. Para Ávila, un ejemplo de falta de respeto a la independencia de los jueces se marcó en 2004, si mal no me equivoco, durante el régimen de Lucio Gutiérrez, cuando pactó con el extinto Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, y destituyó a los jueces de la Corte Suprema de aquel entonces de Justicia, lo que esto permitió, según Ávila, la venida al Ecuador del expresidente Abdalá Bucaram. Hay lecciones históricas de lo que se intenta fraguar ahora mismo. Parece que eso es lo que estaría orquestándose y están interponiendo actos políticos con fórmulas jurídicas arbitrarias, expresó. Esto, ¿a quién beneficiaría estas actuaciones? Ávila responde a esto, sus acciones, que sus acciones jurídicas de este tipo tan aberrantes, sin peso jurídico alguno, se me ocurre que el único que le podría beneficiar es, adivinen, al correísmo. ¡Qué barbaridad! Él también sospecha que si Luisa González, candidata al correísmo, llega a ganar las elecciones presidenciales, podrían darse alguna acción de facto, pero que para ellos sería jurídica. ¿Existe alguna duda sobre la Corte Constitucional? Agustín Grijalva, otro juez de esta Corte cuyas actuaciones también podrían ser observadas si es que se confirma la veeduría, sostiene que se estaría intentando marcar una duda sobre las actuaciones de la Corte Constitucional y hay sectores
que quieren convertir a la Corte en un instrumento como era antes. El correísmo ha sido explícito en eso porque desconoce la legitimidad de la Corte y ha planteado sin pudor alguno renovarla. No sé con qué argumentos constitucionales. Grijalva cuestiona que en momentos de que el país momentos en que el país enfrenta, a ver, Grijalva cuestiona que en momentos en que el país enfrenta debilidad de las instituciones y problemas de seguridad, ¿a quién se le ocurre cuestionar a la institución que dice ha sido la más sólida y más clara muestra de independencia? No es posible que se quiera atacar y cuestionar a la Corte que incluso tiene reconocimiento internacional por la calidad de su jurisprudencia, así apuntó Grijalva. Creo que esto es gravísimo, entre comillas, porque lo que se tendría que hacer es ir consolidando y fortaleciendo las instituciones y no acabar con lo poco que tenemos hoy. Fuentes de la Corte Constitucional en funciones advirtieron que la intencionalidad de crear la veeduría sería destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Presunto prevaricato, el jurista Ramiro García consideró que en lo procesal la acción admitida por Quimis conlleva a la comisión de un presunto delito de prevaricato, porque desconoce el dictamen de la Corte Constitucional de mayo 2019. Además, el juez no tenía competencia territorial respecto de un acto producido en Puerto Viejo. García presentará este 4 de septiembre del presente año 2023 una denuncia penal en contra del juez Quimis y alertó que si el CPCCS cumple el fallo, se estaría arrogando funciones y esto llevaría a los jueces de la Corte Constitucional a disponer la destitución de los consejeros del CPCCS. La Procuraduría apela. La Corte de Justicia de Manabí podría revertir el fallo de primera instancia de Leivir Quimis. La Procuraduría General del Estado apeló la resolución de Quimis argumentando falta de competencia porque la sede del CPCCS está en Quito. La intención también sería que la Corte de Manabí declare un error inexcusable para que el caso sea conocido por el Consejo de la Judicatura, que podría iniciar un proceso disciplinario. Israel Cedeño, delegado de la Procuraduría General de Manabí, pidió a la Fiscalía, como parte de las diligencias, que señale días y horas para que Leivir Quimis rinda una versión. Las consecuencias. En caso de que se llegue a conformar esta veeduría, las consecuencias serían desastrosas, así dijo Ramiro Ávila. Si es que se evalúan las decisiones de la Corte Constitucional, todo lo actuado en los últimos 4 años podría quedar anulado, empezando por las causales del juicio político a Guillermo Lasso, pronunciamientos sobre las consultas, etc. No me puedo imaginar todo el colapso y catástrofe institucional en el Ecuador si es que se acceden a una fórmula jurídica, agregó Ávila. Insistió además que en este caso también existe un abuso de acciones constitucionales para hacer activismo político, como ocurrió en el caso de Jorge Glass, en lugar de defender los derechos fundamentales. La independencia de la Corte Constitucional es inclaudicable e innegociable, por eso es tan grave que se quiera atentar contra esto. Así manifestó el mencionado Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional. Así la situación. Pasamos a Colombia. Colombia y las disidencias de las FARC anuncian una mesa de diálogo. Qué bueno, me alegro por Colombia.
El acuerdo propone el cese del fuego bilateral como la vía para reducir confrontación y la violencia. El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central de Disidencias de las FARC han anunciado este fin de semana un acuerdo para instalar una mesa de diálogo, aunque el emplazamiento y la fecha para la misma estarían pues aún por determinarse. Las delegaciones del Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC, EP, reunidas en el municipio de Suárez, Cauca, entre los días 31 de agosto y el 2 de septiembre, reiteran su voluntad de dialogar y crear las condiciones necesarias para alcanzar las profundas transformaciones políticas, sociales, ambientales, económicas y culturales que se necesitan para hacer una Colombia más equitativa y justa. Así reza el comunicado textual, conjunto con el que se ha dado pues a conocer el pacto. Este acuerdo en el que menciono preliminar pues consta de 11 puntos que han sido establecidos con el objetivo de impulsar y contribuir a un acuerdo político que erradique de manera definitiva las causas para generar el actual conflicto social y armado, priorizando durante procesos el respeto a la vida, de las libertades y los plenos derechos de los civiles. En primera, se pauta la instalación de una mesa de diálogo con toda su arquitectura que corresponde jurídica, política, en presencia de la comunidad internacional y se ratifican como garantes y acompañantes permanentes a la misión de verificación de la ONU y a la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, MAP, OEA, de la Conferencia Episcopal de Colombia y al Consejo Mundial de Iglesias. Hablemos del cese al fuego, aunque aún no se ha decidido ni siquiera la fecha ni el lugar para la mesa. El acuerdo contempla que las delegaciones del gobierno del Estado Mayor Central de las FARC se reunirán a partir del próximo 17 de septiembre del 2023 para evaluar, hacer seguimiento y ajustar los compromisos adquiridos de generación de confianzas y anunciar la fecha de instalación de la mesa de diálogo de paz. Entre los objetivos de esta mencionada mesa destaca la voluntad de un trabajo conjunto con ajuste a los protocolos de respeto a la población y el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, así como así como la protección, mejor dicho, de las comunidades y población civil en general. En este sentido, el acuerdo propone el cese al fuego bilateral como vía para reducir la confrontación y la violencia y desarrollar acciones que propicien de alguna manera la participación de la sociedad en el proceso de paz, se minimice los riesgos para la seguridad y protección de la población civil y las comunidades de los integrantes de las FARC y contribuyen a la construcción de confianza entre las partes en conflicto. En cuanto a las misiones humanitarias, en el marco de esta alianza se desarrollarán también 8 misiones humanitarias de verificación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, norte de Santander, Putumayo y sur de Bolivia, de Bolívar, y con la finalidad de formular recomendaciones de aplicación de IH, que es Derecho Internacional Humanitario, con base en la escucha amplia de toda la ciudadanía e instituciones. Además, se va a crear una comisión accidental con carácter especial para la resolución de contingencias conformada por delegados y delegadas del Gobierno Nacional, en la que tendrán representación tanto los firmantes como los acompañantes designados. Las partes continuarán desarrollando la concertación de medidas y acciones de generación de confianza que tienen como objetivo el respeto
la protección y la participación de la población civil en el proceso. Añade además el séptimo punto en el que se aclara que las medidas podrán ser anunciadas por las partes. La reserva al derecho de legítima defensa, en este punto, al final del documento, se matiza, no obstante, que las partes se reservan su legítimo derecho a la defensa y mantendrán sus propias medidas de seguridad y acciones necesarias en el marco de respeto al derecho internacional humanitario, el DIH. Pese a esta reserva, los firmantes han reiterado su firme intención de avanzar hacia la construcción de un acuerdo de paz que ponga fin a la confrontación armada y que propondrán que por el logro de una paz integral, estable y duradera con justicia social y ambiental. A este fin ha prometido que se establecerán los dispositivos y mecanismos de seguridad y de protección para la delegación de diálogos de paz de ambas partes. Así, el histórico encuentro entre el Ejecutivo colombiano y el Estado Mayor Central de las FARC constituye la primera reunión conjunta de las delegaciones de paz, así menciona Europa Press. En otro tema, Javier Milei y Massa abrieron la campaña electoral de Argentina con el cruce en redes sociales. Este 3 de septiembre del presente comenzó ya oficialmente la campaña para las elecciones generales argentinas previstas para el próximo 23 de octubre, donde ambos de los principales candidatos, Sergio Massa y Javier Milei, han protagonizado ya un duro cruce en redes sociales. El actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, se ha referido a la propuesta de Milei de dolarizar la economía. Cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la masa fuerte se come a la más débil. Las tasas destruyen los procesos industriales porque como no son el emisor de la moneda o de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés, pues esto argumentado. A ver, lo que dice básicamente es las tasas destruyen los procesos industriales porque como no es el emisor de la moneda, ni tampoco es el que define la tasa de interés, pues este fue el argumento. En respuesta, Milei ha calificado de horrores las palabras del candidato oficialista. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los futuros. Esto ha apuntado al candidato Milei por la libertad avanza. Massa, a su vez, ha respondido a Milei recordándole su postura en lo que respecta a la venta de órganos, que dice que es un horror es que se permita la venta de órganos, la vida de la gente no tiene precio, dijo. Entonces, Massa a su vez ha respondido a Milei recordándole su postura en lo que respecta a la venta de órganos, que dice es un horror es que quieras permitir la venta de órganos, la vida de la gente no tiene precio, dijo. El ultraderechista y ultraliberal Javier Milei dio la sorpresa al ser el candidato más votado en las elecciones primarias a la presidencia de Argentina. Las PASO celebradas las PASO celebradas el pasado 13 de agosto. Así textualmente manifiesta Diario La Hora. Milei logró el 30.14% del apoyo, que equivale a más de 7 millones de votos, mientras que la coalición opositora Juntos por el Cambio obtuvo 28.27, más unos 6.3 millones de votos, más o menos.
El presidente Guillermo Lasso, volvemos acá, llega con tareas pendientes a su último trimestre de gobierno. Ya últimos meses en el poder, aunque todavía no hay una fecha determinada para el traspaso de poder. El gobierno planifica su gestión hasta el 30 de noviembre, donde siguen pendientes planes en materia de seguridad, educación, economía y política, por no decir que no ha hecho absolutamente nada. El gobierno de Guillermo Lasso entró en su último trimestre de gestión. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, indicó a Diario La Hora que el gobierno está está planificado para finalizarse su gestión el 30 de noviembre del 2023. Los últimos 90 días del presidente Lasso en el poder podrían desarrollar acciones que dejen el camino preparado o la mesa servida para el siguiente mandatario, que tendría tan solo un año, 6 meses para modificar el rumbo del país. Como se lo ha señalado, pues en materia del combate a la inseguridad, existen algunos acuerdos con Estados Unidos e Israel que estarían programados para desarrollarse a lo largo de 7 o a 10 años. Es decir, hay puntos que la nueva presidencia deberá respetar para que estos convenios puedan traer al país recursos económicos e inteligencia para actuar contra los grupos de la delincuencia organizada transnacional. O sea, nos ha dejado fregado. Pero existen otros aspectos en los que el gobierno actual puede avanzar en los próximos 3 meses mientras no se instala la Asamblea Nacional, aunque para algunos analistas lo mejor sería avanzar en acuerdos con ambos candidatos que se disputan la segunda vuelta el próximo 15 de octubre. En materia de educación y seguridad, economía y en materia de política, Lasso podría establecer líneas que permitan al nuevo gobierno no llegar a la deriva. Jesús. Acciones consensuadas con los candidatos. ¿Cuáles serían? La asesora y analista política Grace Jiménez afirma que lo más importante que debe desarrollarse el gobierno en estos 3 meses es un proceso de transición que cuente con el consenso de ambos aspirantes a Carondelet. Sería bueno que el presupuesto que deberá entregar el Guillermo Lasso sea consensuado con ambos candidatos que se encuentran en la segunda vuelta electoral, apuntó. Adicionalmente, Jiménez considera que el gobierno debe seguir avanzando en materia de seguridad pública, si es que ha hecho algo, desarrollando acciones que permitan garantizar la vida de los ciudadanos, pero sobre todo trabajar en la no impunidad de los crímenes políticos que han marcado al país en los últimos 6 meses. El gobierno tiene que dar una respuesta a los asesinatos, a los dos, la del alcalde de Manta, Agustín Inriago, y el del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito hace pocos días de la elección. Son hechos que no pueden quedar sin respuesta alguna y que el gobierno de Guillermo Lasso debe avanzar en este sentido, remarcó. La analista política y comunicadora social también señaló que el gobierno debe rendir explicaciones sobre la seguridad de los periodistas que han tenido que salir del país por amenazas a su seguridad en su régimen, hecho que ya en dirección contraria al mecanismo de protección a periodistas y medios de comunicación desarrollado por él mismo, por el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación emitido hace algunos meses o días por el mismo Ejecutivo para los medios. Apuntó además que ante la falta de apoyo y la baja aceptación del gobierno, como es un gobierno que no tiene iniciativa y además daña casi todo lo que hace o lo que toca, es muy posible que o sería prudente de no tocar nada. Tal vez será el resultado de más eficaz, lamentó Jiménez, manifestando que uno de los planes sociales que podría implementarse sería la entrega de créditos a las madres jefas de hogar para solventar
de alguna manera en las mujeres ciertas situaciones de dificultades que hoy se registran en el país. Hay que cerrar ciclos y brindar seguridad. Por su parte, la PhD en Ciencias de la Educación, Alegría Crespo, manifestó a la hora que, a pesar de ser un corto periodo de tiempo, las autoridades pueden avanzar en varias acciones importantes. Crespo celebró que en la actualidad el gobierno avance en cerrar un ciclo o su ciclo de gestión. No es un largo periodo, pero sí es lo suficiente para dejar el terreno fértil para el próximo gobierno, o como se conoce como la mesa servida. Desde ese punto de vista ya se han logrado adecuaciones para el año lectivo en la región Sierra que también deberán ser llevadas adelante en el sistema educativo nacional. Precisó que la división del año lectivo en trimestres, así como la eliminación de los exámenes supletorios y el lograr una educación más formativa, son pasos en la dirección adecuada. Advirtió que en los próximos 90 días debería llevarse en adelante una revisión al presupuesto estatal que está destinado a la educación con miras a la capacitación más consciente y sistemática de los docentes. Crespo además señaló la necesidad de dar mayor acogida a becas para el estudio de la carrera de educación en el país, para que los jóvenes decidan estudiar educación porque existe un déficit de docentes. Puntualizó además que en los próximos 90 días no deben cambiar ninguna política pública. Es un momento de dejar las cosas como están, bien cerradas, y en ese aspecto de cerrar el ciclo del gobierno y sí dejar proyectos y sugerencias en marcha para garantizar la seguridad de los estudiantes y seguir trabajando el tema de la desnutrición infantil. Mayor protección a los niños. Al revisar el tema de la seguridad en los colegios, Alegría Crespo destacó que no es solo brindar mayor vigilancia a las instituciones educativas, debemos alcanzar una sociedad más segura, y esto es muy difícil de erradicar en 3 meses. Para Crespo, el gobierno debe avanzar en acciones más visibles que impliquen el uso o la adecuación de alianzas entre la policía y las fuerzas armadas y a todo nivel, considerándolo un tema que no puede esperarse. Tomando en cuenta, bueno, su antecedente. No yendo muy lejos, Estados Unidos confirma contactos con Venezuela para levantar las sanciones a cambio de elecciones libres. ¿En qué consiste? Las elecciones presidenciales en Venezuela estarían previstas para 2024. Para el propio presidente Nicolás Maduro ha especulado con un posible adelanto de los comicios. Venezuela, un alto cargo de la Casa Blanca, ha confirmado el interés de Estados Unidos en negociar con el gobierno de Venezuela incluso de levantar sanciones impuestas a este país latinoamericano, siempre y cuando se garantice que haya un proceso de elecciones libres. Esto se llama chantaje. Sí, tenemos conversaciones en ciertos temas necesarios con ellos, pero nuestro enfoque es apoyar el esfuerzo de la plataforma unitaria, que ha presentado un calendario electoral muy sensato y pragmático, ha afirmado el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle. El enfoque del gobierno de Estados Unidos para Venezuela se basa en apoyar un proceso de negociación y dejar claro que las sanciones se levantarían siempre y cuando se den pasos concretos para que permitan a los venezolanos elegir libremente, ha explicado. El diplomado estadounidense ha resaltado que el espacio democrático se ha cerrado en Venezuela y por este motivo el gobierno estadounidense respalda el retorno del gobierno a una ruta democrática.
Muy bien, y hemos dejado en claro que la ruta es electoral, no es el cambio de régimen, es dejar que los venezolanos decidan, así es, no imponer un resultado a la dirección del país, añadió. ¿Cuánta razón? Ojalá. Lluvias torrenciales mantienen en alerta máxima en España. En España, lluvias. Inundaciones con personas rescatadas de viviendas y vehículos han sido pues parte del panorama del fin de semana. Madrid, la previsión de lluvias torrenciales mantiene en alerta a muy buena parte de España, así en especial pues a zonas como Madrid, donde se recomienda permanecer pues en casa, mientras en algunos lugares se han producido inundaciones con personas rescatadas de viviendas y vehículos, además de cortes de carreteras y de ferrocarril. La Agencia Estatal de Meteorología emitió una alerta roja al nivel máximo por riesgo extremo para este domingo 3 de septiembre del 2023 en las provincias de Madrid y Toledo, en el centro del país, ante la previsión de fuertes lluvias que pueden llegar pues a estimular más de 120 litros de agua por metro cuadrado. La alerta está motivada por lo que denomina una depresión aislada en niveles altos o DANA, que según la agencia meteorológica puede producirse daños muy graves o catástrofes a personas y bienes. El alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, pidió a todos los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios, en sus casas, salvo que sea imprescindible que tengan que hacer un desplazamiento dada la situación excepcional y anómala, pues previsiblemente se batirá el récord de precipitaciones en la ciudad de algo más de 3 millones de habitantes. El aviso por teléfono. El Servicio de Emergencia de Madrid envió un mensaje a los teléfonos móviles de cada uno en sus zonas de cobertura para pedir a los ciudadanos que no salgan de sus domicilios si es que no es necesario y eviten utilizar el vehículo privado. Eviten las actividades lúdicas programadas en distintas localidades fueron suspendidas y las instalaciones municipales como las culturales y las deportivas fueron cerradas en la provincia, en las provincias. En la zona de Alcánar, una localidad de la región de Cataluña noroeste, donde en las últimas 24 horas se acumularon 215.7 litros de agua por metro cuadrado. Protección Civil también pidió que se confinen en sus viviendas. Algunas personas tuvieron que ser rescatadas tras haber quedado atrapadas en sus vehículos en lugares como la región de la Comunidad Valenciana o en su casa en la provincia de Cuenca, al superar pues el agua el metro y medio de altura. Otras cuatro regiones más del norte, sur y este del país están en alerta naranja, el nivel anterior por riesgo meteorológico importante, y en otras 6 más hay aviso amarillo por riesgo para determinadas actividades. La alerta coincide con un fin de semana de regreso de vacaciones de verano, por lo que las autoridades piden mucha precaución al haberse inundado algunas carreteras, incluso que se eviten los desplazamientos en Madrid. La acumulación de agua provocó cortes de tráfico en algunos puntos del país, tanto en la red principal de carreteras como en la secundaria. El servicio ferroviario en el corredor mediterráneo en el este del país quedó suspendido y los bienes y los trenes fueron pues desviados vía Madrid. Las lluvias afectaron también puntualmente a aeropuertos como el de Zaragoza y en el de Madrid, y el de mayor pues tráfico aéreo en España. Los vuelos tuvieron que espaciarse por razones de seguridad. Mucha pena por lo que ha pasado.
Este último año se ha tenido un cambio normativo y regulatorio histórico para fomentar la transformación digital en el Ecuador, lo dice Gisela Montalvo. Gisela Montalvo, quien es el país sí ha avanzado en el desarrollo de su ecosistema digital. Al menos 5 reformas legales abren un amplio abanico de oportunidades de desarrollo. Gisela Montalvo es directora ejecutiva de la Cámara Esta de Innovación y Tecnología Ecuatoriana CITEC. Ve con optimismo los recientes cambios normativos como la ley FinTech o FinTech, la ley de transformación digital, entre otros asuntos. Sostiene que las empresas ecuatorianas están listas para afrontar el desafío, pero aclara que se necesita también un cambio cultural de los ecuatorianos. El festival en Estados Unidos se vuelve una pesadilla por la lluvia, con miles de asistentes intentando escapar. Según la policía, actualmente hay más de 70.000 personas varadas en el festival denominado Hombre en Llamas, Burning Man en inglés. Estados Unidos, miles de personas continúan atrapadas en el desierto de Nevada, mientras que otras intentan escapar andando pues entre el fango después de que las lluvias torrenciales que se produjeron desde la noche del 1 de septiembre colapsaron el recinto del popular festival Burning Man en Estados Unidos, pese a que los organizadores de este evento pidieron a los asistentes que se refugiaran y que no intentaran pues salir por su cuenta de la zona que quedó completamente enfanjada o con fango. Centenares de ellos decidieron escapar caminando a través del desierto. Según la oficina del sheriff del condado de Pershing, pues algunos asistentes caminaron hasta una carretera principal o a esperar pues los autobuses enviados por los organizadores del festival el sábado 2 de septiembre por la noche. El sargento de la oficina, Nathan Carmichael, explicó que que hasta este domingo hay más de 70.000 personas varadas en el festival y que algunas personas se están yendo, pese a la inasistencia de los organizadores en que es más seguro quedarse. Entre quienes decidieron huir por su propio pie el día sábado estaban pues el comandante Chris Rock y el músico DJ Diplo, que había actuado en el festival, quienes caminaron pues 10 kilómetros entre el barrio del desierto y lograron después de salir del festival en la camioneta de un fan, según muestran videos publicados en redes sociales. En este último informe publicado este sábado 3 de septiembre o domingo, a las 9 de la mañana, horas de Nevada, pues los organizadores insistieron en que las carreteras están demasiado mojadas y llenas de barro por, para abrirlas aún fre- y que hay un frente climático incierto. Acercándose a Black Rock City, el nombre de la ciudad temporal que se construye cada año para albergar el festival. Algunos vehículos con tracción 4x4 y neumáticos todoterreno pueden navegar por este barro y salir con éxito, pero estamos viendo que la mayoría de los otros tipos de vehículos que intentan partir se quedan atrapados en el barro húmedo, en lo que esto dificulta el éxodo de todos, explicaron. Por tanto, pidieron a la gente que no salgan en sus vehículos hasta nuevo aviso, que se producirá después de que pase la posible tormenta. Además, afirmaron que esta noche, si el clima lo permite, tienen planeado pues quemar a el hombre, el enorme tótem
que se quema al final de cada evento y que da nombre al festival Burning Man, el hombre ardiente. Hoy hemos venido aquí sabiendo que este es un lugar donde traemos todo lo que necesitamos para sobrevivir. Es por eso que todos estamos bien preparados para un evento climático como este, apuntan los organizadores de la página web del evento, en el que se recomienda a los visitantes racionar el agua y la comida. Este domingo se conoció además que las autoridades están investigando el fallecimiento de una persona, qué pena, en la zona, pero no facilitaron datos sobre si la muerte tuvo que ver con las lluvias. El festival Burning Man tiene lugar cada año en un lago seco del desierto de Nevada, donde se construye una ciudad temporal a la que se puede acceder a través de una autopista de 2 carriles. Durante el evento, los asistentes pueden participar en una serie de actividades artísticas y comunitarias. Según los organizadores del festival, se guía por una serie de principios, entre los que incluye la responsabilidad civil, la expresión radical o no dejar rastros, ni tampoco se permita el uso de dinero, aunque las entradas para acudir cuestan cientos de dólares. La edición de este año del festival comenzó el domingo pasado con el tema Animalía, y en esta edición se quería celebrar pues el mundo animal y nuestro lugar pues en él, manifestó. ¿Qué más por decir? En este espacio entierran los restos de víctimas de una matanza por la que fue condenado Fujimori. Fujimori, 3 décadas después de los restos de los estudiantes víctimas del grupo militar encubierto Colina, fueron enterrados en Perú. Lima, los restos de dos de los 10 víctimas de la matanza de la Cantuta, cometida pues por el grupo militar encubierto Colina, fueron enterrados este 2 de septiembre del 2023 en Lima por sus familiares. 3 décadas después de estos crímenes, por los que fue condenado a 25 años de prisión el expresidente Alberto Fujimori, que estuvo en el poder desde 1990 hasta el año 2000, estos 31 años son la muestra del amor más grande, porque solo el amor nos ha motivado a buscar verdad y justicia, y hemos logrado que los autores materiales e intelectuales sean condenados. Hemos conseguido verdad y justicia, declaró esto a la agencia EFE Carolina Ollage, hermana de Dora Ollage, una de las víctimas de la matanza. Carolina participó junto con su madre, Carmen Ollage, en la ceremonia realizada en el cementerio de El Ángel para enterrar a los restos de su hermana, junto con los de Amaro Cóndor, identificados plenamente, juntos con los de Felipe Flores, Bertilia Lozano y Marcelino Rosales. Durante la ceremonia se indicó que los restos de Lozano, Flores y Rosales serán enterrados en sus regiones de origen. En mayo pasado se informó que el Instituto de Medicina Legal había identificado con pruebas ADN los restos de Ollage, Rosales, Lozano y Flores, que fueron 4 de los 9 estudiantes universitarios secuestrados, asesinados y desaparecidos por el grupo Colina, junto con el profesor Hugo Muñoz, en julio de 1992. Cóndor también fue identificado el año pasado con los restos encontrados en una diligencia realizada en las fosas ubicadas en el distrito limeño de Cieneguilla, donde este grupo Colina enterró clandestinamente a sus víctimas. Los restos de 4 de las víctimas fueron enviadas en el año 1993 a un laboratorio en Inglaterra, donde permanecieron hasta el año pasado, cuando la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, logró ubicarlos en el Archivo de Servicio de Ciencias Forenses de la ciudad de Birmingham,
y tramitó su repatriación a Perú. Carmen Ollague recordó este sábado a la agencia EFE que con su hija planeaba abrir una escuela de educación inicial, la profesión que ella estudiaba en la Universidad Limeña Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta. Todo se truncó a raíz del golpe que dio Alberto Fujimori aquel 5 de abril de 1992 y espera que esto nunca más vuelva a repetirse. Y esto debe ser una lección para todos los peruanos que deben pensar con justicia y paz, remarcó. Por su parte, Carolina Ollague agradeció los esfuerzos que se han podido hacer de alguna manera para que su hermana pueda regresar finalmente a casa a ser despedida como el ser humano se merece. Resaltó además que en los procesos judiciales se logró terminar con todos estos años de estigmatización que afrontaron y también se condenó a los responsables de estos enfoques, de estos, atroces crímenes. Creo que nos queda aprender como país la fuerza del poder decir no a la impunidad, al crimen, a la corrupción, de perseverar siempre en los principios y valores inquebrantables que fortalecen nuestra democracia y que no nos dejarán de hacer soñar en un país mejor para todos, concluyó. La Cantuta, para quienes no conocen, la Cantuta fue uno de los dos casos de violaciones de los derechos humanos por los que fue condenado Fujimori 25 años de prisión en el año 2009. Una pena que cumple en la actualidad junto con la matanza de Barrios Altos en la que el grupo Colina asesinó a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años en 1991. Durante la ceremonia de este 2 de septiembre, el día sábado, se leyó un pronunciamiento en el que se enfatizó que los restos encontrados aún no representan a las 10 víctimas de la Cantuta y que el Estado peruano tiene la obligación de seguir buscando los restos que aún faltan. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró previamente que el equipo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas DGDPD acompañaría a los familiares al entierro digno de sus seres queridos en el cementerio El Ángel en Lima y en lugares de entierro en otras regiones del país, mención agencia EFE. Contar además que con una grúa se busca que el lenguaje inclusivo se aplique en el sistema escolar. Esto es, si mal no me equivoco, en Ecuador. El INEVAL realizó una guía que busca erradicarse los estereotipos en las evaluaciones escolares. El objetivo es no tener preguntas o ejemplos que segreguen a la población por su género, etnia, capacidades especiales o nacionalidad. Catalina, quien trabaja en el cuidado de niños pequeños, opina que lo más importante en el corazón. Miguel, quien es propietario de una empresa tecnológica, considera que lo más importante es la mente y pensar bien las cosas. Esta sería una referencia textual de una evaluación dentro del sistema escolar ecuatoriano y es necesario entender por qué está mal planteado esta situación. Natalia Echesuria, directora de Administración de Instrumentos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, señala que hace ya casi un año y medio, notaron que las evaluaciones del sistema escolar ecuatoriano estaban llenas de preguntas con marcados estereotipos donde, por ejemplo, las mujeres siempre son retratadas como cuidadoras de niños, madres encargadas del hogar, mientras que los hombres son dueños de empresas, gerentes, ingenieros, etc. Los roles de género no son lo único que notaron. También había señalamientos como la madre de un niño albino, por ejemplo, que presenta dicha condición y el padre presenta una pigmentación normal en la piel. Echesuria se cuestiona sobre qué es una piel normal. Detalla que este tipo de afirmaciones donde
usamos términos como estos sin malicia, pero que de fondo nos dicen que hay gente normal y no normal, termina pues dividiendo pues a la población. La guía del lenguaje inclusivo, al encontrar estas segregaciones en pruebas y exámenes de escuelas y colegios, Echesuria y su equipo de trabajo diseñaron una guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las evaluaciones. El documento se basa en el lenguaje inclusivo en cuatro ejes: género, discapacidades, interculturalidad, movilidad humana. Movilidad humana. El objetivo de esta guía es que se aplique en las nuevas preguntas y de nuevas evaluaciones que se están haciendo. La idea es que sea transversal a todo el trabajo que hace el instituto. En todos los proyectos, agrega la funcionaria. La idea es que sea transversal a todo el trabajo que hace el instituto en todos los proyectos, agrega la funcionaria. Cambiar la O por la E. Susana Araujo, directora ejecutiva de INEVAL, menciona que este documento incorpora el uso del lenguaje inclusivo y de accesibilidad, lo cual no implica necesariamente el uso de la E, la X o la arroba en lugar de artículos, sustantivos y adjetivos. Más bien se refiere a la facilidad que brinda el idioma castellano para incluir a todas las personas por medio del uso de palabras que faciliten su visibilización y aporten la eliminación de estereotipos, señala. Se ha hecho una revisión completa de toda una prueba y nos dimos cuenta que en la mayoría de casos siempre se muestra a los hombres como gerentes de empresas y a las mujeres como parvularias, enfermeras o mamás. Para quienes no la conocen, Natalia Echesuria es directora de Administración de Instrumentos del INEVAL. Y para concluir esto, no cansarles más, miles de ecuatorianos en segundo lugar de visitas turísticas a Colombia. ¿Será huyendo o turísticas? El país cafetero recibió entre enero y julio más de 3.2 millones de turistas, de los cuales una muy buena parte llegó desde el país ecuatoriano. En Bogotá, entre enero y julio de este año, Colombia recibió a más de 3.2 millones de turistas no residentes. Entre este grupo entiendo que está mi madre y su pareja, según informó este 1 de septiembre del 2023 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que explicó que esa cifra supone un incremento del 32.3% con respecto al mismo periodo del 2022. Bien por Colombia. De acuerdo con un análisis de la Oficina de Estudios Económicos de la cartera de la cifra de visitantes no residentes entre enero y julio de este año ascendieron a 3 millones más o menos, es decir, que estuvo en un 32.3% por encima del mismo periodo del 2022, cuando el país recibió a más de 2 millones de viajeros. Por otro lado, el informe indicó que en julio de este año Colombia acogió a 494.000 viajeros provenientes del exterior, cifra superior al 12.6% frente a los registrados en el mismo periodo del 2022, cuando ingresaron 439.000 personas. ¿Y a Ecuador cuándo? ¿Cuándo vienen para acá? Por nacionalidades, del total de visitantes no residentes que llegaron a ese país cafetero en los 7 primeros meses de este año, 2 millones de personas eran extranjeros, sin contar con venezolanos. Entre 683.000 más o menos corresponden a colombianos y residentes en el exterior. 130.000 personas eran venezolanos con motivos de descanso y esparcimiento y otros 231.000 fueron pasajeros provenientes de cruceros internacionales. Por nacionalidades, Estados Unidos continúa encabezando el ranking de países con mayor flujo de visitantes extranjeros a Colombia, porque entre enero y julio llegaron un total de 636.000 viajeros procedentes de ese país, seguido por Ecuador con 175.000
personas y de México 171.000 ciudadanos. Asimismo, el número de visitantes a parques nacionales naturales colombianos ascendió a 947.000 entre enero y julio de este año en curso, cifra que resulta un 13% más o menos superior a la del mismo periodo del 2022. Me alegro por Colombia. Colombia recibió el año pasado la visita de 4 millones de turistas no residentes, un 232% superior frente al 2020 y 114.7 más respecto al 2021, según cifras del propio Ministerio del Comercio, Industria y Turismo. Sitios más visitados. En Colombia, respecto a la conectividad aérea, las cifras preliminares indican que 22.6 millones de personas se movilizaron por esta vía durante los primeros meses del año, lo que esto representa un aumento del 1.6% del tráfico aéreo respecto al mismo periodo del 2022. Al detallar las cifras se tiene que entre enero y junio de este año el total de llegadas en vuelos internacionales regulares alcanzó 4 millones, lo que esto representó un incremento del 31% respecto al mismo periodo del 2022. La cifra total de llegadas y salidas de vuelos internacionales fue de 8 millones. En total, al sector de alojamiento y servicios de comida, los indicadores disponibles muestran un comportamiento estable. De acuerdo con el Departamento de Administración Nacional de Estadísticas DANE, entre enero y junio del 2023 la tasa de ocupación de alojamientos registrada fue del 51.5%, es decir, 4.5 o 4,5 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año 2019 y solo un punto porcentual por debajo del 2022. Las tasas de ocupación hotelera más altas registrados en las regiones de Cartagena con un 68.3%, seguido por Bogotá con 51.8% y Antioquia con 55.3%.